¿Qué tal, mis amigos? Mi nombre es Michel González Ruiz. Yo me declaro en desobediencia civil 1111. Bueno, vamos a empezar a hablar sobre un tema que es legalidad y constitucionalidad. Antes que nada, quiero felicitar a todos mis hermanos en todas las repúblicas que por ahí estuvieron ejerciendo el libre tránsito y la manifestación pacífica en varias casetas de México. Un fuerte abrazo a Arturo Morales, por ahí estuvieron liberando la caseta 23, si mal no recuerdo. Hoy hubo una liberación nacional, muchísima gente participó, muchas almas, muchos corazones, muchas personas estuvieron compartiendo. Muchísimas gracias, porque gracias a ustedes podemos llegar a esas personas que nos escuchen y que repliquen la idea. A todos los que me vean, si me pueden ayudar a compartir y difundir, intentaré ser muy breve, muy claro sobre el tema que quiero platicar. Eh, Nos fue muy bien, dice Arturo Morales. Bueno, excelente, mi hermano. Sergio Compa, también Hernández, ay, no se me fue su nombre, esta muchacha. Estuvieron liberando la Peñón Texcoco, estuvieron liberando Acatlán, un servidor por ahí estuvimos. Y bueno, déjame el centro en lo que es el tema. Alonso Granados, un fuerte abrazo, mi hermano. Felicidades a todos los que participaron. Por ahí estaba Kika Zambrano, una gran pensadora y luchadora en las redes sociales. Eh, Muy interesante siempre todas sus conversaciones, y debemos aprender dentro de todo lo que es los temas que nos atañen a los mexicanos. Bueno, hablando sobre legalidad y constitucionalidad, eh, todos debemos de entender que las leyes emanan de la Constitución. Es decir, todas las leyes deben de estar apegadas a Constitución. Si una ley se aleja de la Constitución, esta deja de ser ley. Un fuerte abrazo, Johanny Mora. Eh, Deja de ser ley. ¿Por qué deja de ser ley? Porque las leyes emanan de la Constitución. Es decir, que toda la ley que se promulguen, secundarias, todas las leyes secundarias, deben de venir con la esencia y con el respaldo de la Constitución. Les voy a dar un ejemplo claro, bueno, con respecto a las casetas. Las casetas están dentro de la legalidad. Mucha gente pregunta, oye, pues sí, están dentro de la legalidad. Son casetas que han sido concesionadas por nuestra Secretaría de Comunicaciones y Transportes, las privadas y las que no son privadas también. Están dentro de la legalidad, sí están dentro de la legalidad. ¿Por qué? Porque la SST, a través de todo su organismo federal, como una secretaría autónoma y demás, en algún momento promulgó estas leyes que rigen a todo el tráfico o tránsito en nuestro país, y lo postuló en un Congreso Nacional o en el Congreso de la Unión. Un fuerte abrazo, Luis Leal, a todo Veracruz, 1111. Y pues pasaron por este Congreso de la Unión, y en ese momento se hace una ley, se hace legal. Entonces, ¿cuál es la situación? Cuando una ley se aleja de la Constitución, esta pierde legalidad. Les explico. Mucha gente um, se apoya en las leyes que Capufe realizó para, para precisamente llevar una buena vialidad. En un principio todas las leyes son buenas, en un principio todas las leyes llevan una buena función, tienen una justificación clara, honesta y pues correcta. Pero cuando una ley se va alejando de su origen y de la Constitución, esta deja de ser ley. Por eso llamamos a la desobediencia civil, por eso llamamos a la resistencia civil pacífica, por eso llamamos a los actos ciudadanos, donde los ciudadanos dejamos de ser víctimas y nos convertimos en precisamente en seres que necesitamos en todo el país para cambiar nuestro país. Les comento, son legales las concesiones, son legales, pero están fuera de constitucionalidad. ¿Por qué? Porque estas afectan
las leyes deben de ser en beneficio y no en perjuicio de los ciudadanos. ¿Qué quiere decir esto? El artículo 14 así lo menciona. 14 constitucional. Menciona que la ley no es retroactiva ni en perjuicio del ciudadano. Entonces, cuando una ley perjudica al ciudadano, deja de ser ley. Así lo dice la Constitución, el artículo 14. Por eso las multas, todas las multas que se generan, eh, son pugnables. Es decir, ¿es legal que te multen? Es legal, entra en la legalidad. ¿Es inconstitucional? Claro que es inconstitucional. ¿Por qué? Porque el artículo 22 de la Constitución menciona que ningún mexicano puede ser lastimado más allá de un salario mínimo como multa por desobedecer alguna ley o alguna infracción, ¿no? Que nos rigen como ciudadanos. Entonces, todas las multas están aplicadas mucho más arriba de un salario mínimo, y el artículo 22 menciona que nadie puede ser sancionado más allá de un salario mínimo. ¿Por qué? Porque si te sancionan por 2 salarios mínimos, significa que tú dejarías de comer y de cubrir tus necesidades familiares y demás por 2 días. Si te multan por 3 días te dejarías sin comer. Esto mismo lastimaría las garantías que la misma Constitución te otorga. No sé si me dé a entender. La Constitución nunca te va a castigar como ciudadano. Está hecha para los ciudadanos y empoderada para los ciudadanos. Y es algo que debemos de traer bien metida aquí en el coco. Entonces no te pueden sancionar porque te dejarían 3 días sin comer. Pero las multas van de 40, de 30, de 20, de 50, de 60. En alguna ocasión a mí me multaron en una infracción por brincarme las casetas por 120 salarios mínimo. Es decir, de hecho fueron 2 de 120 salarios mínimos, y eso representaban 22,000 pesos en multas. Yo, lógico, fui, impugné y al final no pagué absolutamente nada, en base al artículo 22 y en base al artículo 14, que te dice que ninguna ley es retroactiva ni en perjuicio del ciudadano. Te explico lo de las casetas para que veas que legalmente a ti te pueden infraccionar, porque está estipulado en una ley que te pueden infraccionar, pero es inconstitucional, porque las multas van más allá de un salario mínimo, que el mismo artículo 22 de la Constitución menciona que no lo pueden hacer. Es decir, una ley que se aprobó y que está dentro de la legalidad perdió y se alejó de la Constitución, que es donde emana, y al alejarse deja de ser ley. ¿Me entendiste? Entonces en eso basamos nuestras desobediencias civiles y en eso basamos nuestras resistencias civiles. ¿Es legal tener una concesión? Es legal. Existieron y existen leyes que así lo determinan. Pero entendamos ahora una cosa. ¿Quién generó estas leyes? La SCT. En algún momento dado, la SCT mencionó que iba a concesionar sus obligaciones. Que para mi gusto no puede un funcionario delegar sus funciones. Y ahorita les explico por qué. Pues bien, delega sus funciones, privatizan las carreteras y empiezan a cobrarnos. ¿Están dentro de la legalidad? Sí, porque hubo leyes que se promulgaron para que precisamente se pudiera dar este hecho. Pero cuando los concesionarios privados y no privados empiezan a ejercer cobros elevadísimos en nuestras carreteras y fuera de la realidad, fuera de esa capacidad económica que tenemos los mexicanos, y empiezan a lastimar nuestros bolsillos, se alejan de la Constitución, y al alejarse de la Constitución pierden legalidad y se vuelven inconstitucionales. Entonces es por eso que nosotros, cuando ejercemos nuestro libre tránsito, en muchas ocasiones permitimos que nos multen. ¿Por qué? Porque
sabemos que podemos impugnarla, sabemos que es una ley que se aleja de la Constitución, deja de ser ley. Entonces, esta es la diferencia entre legalidad y constitucionalidad. Una ley, si se aleja de la Constitución, no puede ser ley, no debe ser ley y se puede derrogar. Y aquí es donde llamamos a todos los ciudadanos que nos pueden ver y nos logren ver, que precisamente ejerzan sus actos de desobediencia civil, ejerzan sus actos de resistencia civil. Hoy tenemos en el estado de Jalisco un gobernador que se ha dedicado a buscar todos los recursos de todas las maneras posibles. Las primeras acciones eran los retenes inconstitucionales que nos han mandado por toda la ciudad, por todos los municipios, pero dicen, oye, está justificado, mira que esto es para evitar robos y para recuperar vehículos robados y motocicletas robadas. Pues hasta donde yo supe, recaudaron 22,000 motocicletas y ninguna persona que haya sido detenida por robo o por alguna situación así. ¿Qué es lo que pasa con todo este negociazo? Pues se hace un negocio donde el dueño, que a veces es un repartidor de tortillas, es una persona que utiliza su vehículo para trasladarse a la escuela, para trasladarse a su trabajo, que muchas veces trasladan su trabajo a través de su vehículo y que le pones una multa alrededor de 2,000, 3,000, 4,000, no sé cuánto les sean las multas, y no solamente es una multa, son 2, 3 multas porque no llevabas tu refrendo, porque no llevabas tu calca, porque no llevabas tu reflectante, porque no llevabas un montón de cosas, el chaleco, la placa en el chaleco, porque 1000 cosas. Solamente eran recaudatorios estos retenes, pero son inconstitucionales porque van contra el artículo 11, un libre tránsito para todos los mexicanos. Oye, pero ¿cómo vamos a detener a los maleantes? Pues bien fácil, policía investigadora, póngase a chambear, póngase a levantar las respectivas denuncias o las respectivas oficios y presentarlo ante un juez, porque es la única manera en que un retén puede ser válido, cuando viene a través de un oficio firmado por un juez y por alguna razón penal. Los oficiales siempre te mencionan, el artículo 251 del Código Penal me faculta para revisarte el vehículo. No, escuchen bien, es del Código Penal. Significa que si tú vienes siendo seguido por una cuestión que sea criminal, por supuesto, se va a levantar el oficio, se va a levantar la firma del juez y ese mismo retén o esta policía investigadora se va a plantar en la zona donde aproximadamente saben que pasa la persona y las características, se va a fijar en qué características de autos maneja y demás, y va a parar a todos los vehículos parecidos al que andan buscando y solamente deben decir, por favor, identifícate. Y si tú le dices, pues artículo 16, nadie puede ser molestado en su persona, documentos o propiedad. Y te va a decir, pues mira, yo traigo un oficio firmado por un juez que ando buscando a tal persona, a fulanito de tal. Ya entonces dices, ya con un oficio, aquí tiene mi identificación oficial, tiene las placas de mi vehículo, chéquelo, valídelo en su base de datos en el C4 y como ya vio que yo no soy la persona, que me vaya bien y vámonos. ¿Sí me entienden? Es la única manera para que un retén te pida tus documentos, porque si no irían contra el artículo 16. Recuerden que ellos están en legalidad porque son personas que trabajan en esta situación donde son utilizados como un medio de recaudación. Yo les quiero pedir un acto de conciencia a todos los que me vean y me logren ver, que muchas veces nos alteramos con los oficiales de tránsito, con los oficiales de seguridad pública o seguridad municipal o los mismos estatales o los mismos federales. Yo les quiero pedir un acto de conciencia y que no
no crucifiquemos a estas personas que al final de cuentas son personas que sufren de los mismos males que tú y que yo, pero que ellos están del otro lado, están ejerciendo una función de autoridad, son representantes de autoridad, pero nosotros a veces los crucificamos en el sentido de que este oficial me quiere coartar y bla, 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 bla. Yo les pongo el caso de los retenes de tránsito fueron y son tan famosos aquí en Guadalajara. Ellos decían que iban con una buena intención, pero la intención clara y la que se ve es una recaudación de fondos gigantesca, y esta no fue porque a ellos se les ocurrió, esta fue porque a los señores se les indicó a través de sus jefes, 1, 2, 3 niveles arriba, el de amero arriba, a ese güey es al que debemos de crucificar. Debemos saber quién es el representante y denunciar ante asuntos internos las malas procedencias de nuestras autoridades. No denunciemos al primero que nos dé el rostro. Busquemos quién está atrás. A ese hay que seguir. Lamentablemente la primera persona que nos da el rostro es el oficial de a pie, el de abajo, el que es un ciudadano como tú, como yo, que está buscando una manera de sustentar su vida, su familia, pero nosotros muchas veces los crucificamos. Vayamos por los de arriba, por los del siguiente nivel, que estos son los que están ganando la lana, y esos son los que saben que, en conciencia saben que lo que están mandando a hacer entran en inconstitucionalidad y fuera de legalidad, porque los retenes están prohibidos. Y el artículo 11 así lo menciona, y el artículo 16, cuando te piden tus documentos, ellos entran en inconstitucionalidad, porque nadie puede ser molestado en su persona, documentos o propiedad. Y así. Pero recordemos, nuevamente, un acto de conciencia con la primera persona que nos atiende, que son servidores públicos, sí, que son personas que no deben de brindar la atención, sí, pero también recordémoslos con toda la educación del mundo que su labor no es esa, y que de veras te tienen que presentar un documento, al menos que estés siendo seguido por una causa penal. No te pueden pedir tus documentos. Si te los piden, entran en inconstitucionalidad. Lamentablemente, a veces por cultura, a veces por educación, a veces por mil cosas, los oficiales a veces proceden de mala manera, pero caigamos en conciencia nosotros. Si ellos no son los de la conciencia, caigamos en conciencia nosotros. Démosle chance de que a veces se recuperen un poquito y decirle al oficial, de verdad la está regando, con todo el respeto del mundo, quiero hablar con su superior. Y a ese que viene de superior, debemos de levantarle su denuncia ante los asuntos internos por ser un servidor público, y sobre él, la próxima vez que el señor le den una indicación, como el colocar un retén inconstitucional, va a decir, no, yo ya no, a mí ya me fregaron, búsquense a otro. Y van a buscarse a otro, por supuesto, y va a aparecer otro. Y al momento que a ese oficial se le vuelve a denunciar, se retira, y así hasta que no quede ningún oficial que se diga, yo me voy a hacer cargo de ser el oficial encargado. Porque todos estos actos se prestan a malas interpretaciones y a actos de corrupción. Muchas veces dicen, pues estamos haciendo una revisión de rutina, permítame sus documentos. Ay, papá, no traes el engomado de la verificación vehicular, que este es otro negociazo del gobernador del estado de Jalisco, que también pretende ganar más o menos 1,608 millones en el primer round y otros 1,600 millones en el segundo round, porque muchos de los vehículos se verifican 2 veces al año. Y esto lo quiere hacer con empresas que ya contrató y que ya son compas, y que ya por ahí ya me dio maneras de saber que la recaudación va a ser para ellos, va a ser un tanto para ellos, y ahí van a ganar mucho, mucho dinero, porque más o menos la verificación anda entre los 500 y 800 pesos. Si tu vehículo no pasa, tienes que entrar otra vez a volver a hacer los ajustes a tu vehículo y volver a meter, y eso es el primer round. O sea, ya vas, más o menos vas a llevar entre 1,000 y 1,600 pesos gastado en una verificación vehicular.
es un asunto que no ha funcionado, la verificación vehicular. Y la verificación vehicular debe de ser más amable con el ciudadano. Debe de buscar la manera y las estrategias necesarias para que el ciudadano que no tenga la posibilidad de regularizar su vehículo dentro de una verificación, o sea, escuchen bien, no estamos contra de la verificación vehicular, no estamos en contra de que los vehículos estén en orden y que en perfectas condiciones para circular y no generar las contaminaciones que tanto nos afecta a todos los ciudadanos. No estamos en contra de eso. Estamos en contra de estos actos de corrupción en los que las autoridades se apoyan para exprimirle dinero al ciudadano. Y es que esto es multas, multas tras multas. Si a ti te detienen por no llevar y te hacen una multa por no llevar tu engomado de la verificación vehicular, te dicen no hay problema, es gratis, no pasa nada. Si tú vas y verificas tu vehículo, en los primeros 15 días llevas tu comprobante, lo llevas ante tránsito e inmediatamente se te condona la multa. Entonces no se preocupe si lo multo, usted relájese. A ver, te está mandando a gastar 800 pesos, 1000 pesos, 1600 pesos, nomás de a gratis. ¿Por qué? Porque cuando a mí me ha tocado, resulta que si mi vehículo no cumple, no es detectado por la máquina, bien fácil, los verificentros se la aplican a otro vehículo, pasa la verificación en otro vehículo y me hacen los engomados a mí. Entonces, ¿mi vehículo está verificado? No. ¿Tiene la legalidad? Claro que sí, porque traigo el engomado. Bien, mexicanos, ¿qué les digo? Así es esta situación. ¿Ya traigo el engomado? Sí. ¿Ya puedo pasar? Sí, no tengo ningún problema porque ya traigo mi engomado. Aquí es donde les digo que este tipo de verificaciones no funcionan. No han funcionado y no van a funcionar. Y que este tipo de programas deben de existir, sí, y que deben de ser mucho más amables con el ciudadano. Pueden entrar precisamente en talleres autorizados donde exista un 50, 60, 70, 80, 90% en la verificación de tu auto. Es decir, que si tu auto no pasó la verificación, tú puedes entrar a ese taller y decir, ¿sabes qué? En cuanto al servicio, yo te voy a cobrar el 50%, yo como mecánico, 50% de descuento, porque vienes a rectificar tu auto. Y en lo que son piezas para tu auto, para corregir las situaciones que trae, pues mira, tenemos tal refaccionaria que te va a aplicar el 60, 70, 80, 90% del descuento, o inclusive el mismo gobierno te va a dar las posibilidades que si hoy tú no tienes la posibilidad de pagarlo, pues bueno, él te otorga la pieza y tú posteriormente con pagos más sutiles puedas ir pagando estas piezas, porque hay piezas que cuestan desde 10 pesos hasta piezas que te cuestan 7,000 pesos. Entonces, ¿cómo le exiges a un ciudadano que cumpla con la ley, con la legalidad, y no le das las condiciones para cumplirlas? Eso es una verificación con conciencia, la que deberíamos de tener, y no los negocios que planean tener. La manera de recaudar dinero del ciudadano, que por sí ya estamos jodidos todos y que estamos todos los días luchando por precisamente llevarle la comida a nuestros hijos, a nuestra familia, a las personas que amamos, que están con nosotros. En el tema, hay un tema que también quería tratar. Les digo, todo esto entra entre la legalidad que ellos tienen y que ellos facultan a través de congresos estatales. Ellos tienen la legalidad, pero es inconstitucional porque se aleja de la Constitución, se aleja del beneficio que debe ser para el ciudadano, porque ninguna ley puede ser retroactiva ni en perjuicio del ciudadano. Si es así, si no cumple con esta condición, no es ley. Entonces, tenemos que desobedecerla o tenemos que resistir a esta situación. Aquí en Jalisco
hubo un incremento al refrendo vehicular en motocicletas del 410%, es decir, pagaban alrededor de 160 pesos y ahorita el refrendo en motocicletas anda en 650 pesos más o menos, algo así. Subió 410%, 410%. ¿Está en legalidad? Claro que está en legalidad, porque hubo un congreso que dijo, no, pues los gastos de representativos de la Secretaría aumentó y pues tenemos que sacar lana para pagar todos los gastos de representación. Chingo, güey. ¿De quién la vamos a sacar? Pues del pueblo. ¿De quién? De los motociclistas. ¿Cuántos son? Un chingo de cabrones. En toda la ciudad y en cualquier ciudad son un montón. ¿Y de dónde vamos a sacar? Pues de ellos. ¿Están en legalidad? Ah, güey, que sí, porque hubo congresos que facultó esa situación. Chingón. Pero entran en inconstitucionalidad porque vienen perjudicando al ciudadano. Artículo 14. Ninguna ley es retroactiva ni en perjuicio del ciudadano. ¿Qué debemos de hacer? Desobedezcan. No paguen. Llamen a no pagar impuestos en refrendo vehicular. Bien sencillo, bien fácil. Anúnciense, brínquenle todos los que me logran ver y los que me vean ahorita y los que me vean después. Menciónense y háganse presente en videos, lancen sus videos al no pagar un refrendo vehicular. Así, cabrones, así ellos mismos van a decir, no, estábamos bromeando, era broma, no, se las vamos a dejar en 200%. ¿Qué? ¿200%? Vete mucho, ya sabes dónde. Ni 50, ni 200, ni 300%, ni 5% más de incremento. Estoy de acuerdo en tu ley donde tengo que refrendar la propiedad de mi vehículo para entrar en legalidad. Está bien, pero de eso a que te quieras vivir de mí, prefiero que elimines 2, 3 puestos inútiles, que elimines a 2, 3 salarios que no tienen esa congruencia de existir, a que me saques un solo peso a mí. Y prefiero no pagar, y me voy a no pagar, y lanzamos la propuesta de no pagar impuestos en el refrendo vehicular. Cualquier ley que se va alejando de la Constitución se vuelve inconstitucional y está fuera de legalidad. No existe, no funciona. Y para terminar el tema de casetas, les explico. Capufe y la SST pudo haber hecho todas las leyes que quiera para justificar su presencia y su autonomía federal. Pero, ojo, es una secretaría, jamás tendría que haberse metido con tus, se llama círculo judicial, esfera judicial, contra tu esfera judicial. Es decir, ¿cuál es mi esfera judicial? Vámosle dando autoridad a quien debe de tener autoridad. ¿Quién tiene autoridad? Jueces y magistrados, vientos. Ellos son autoridades. De ahí para abajo son representantes de la autoridad. Policías federales, estatales y demás son representantes de la autoridad. No son autoridad, son los representantes de jueces y magistrados. ¿Quién sigue? Pues el Congreso de la Unión. ¿Quién sigue? Pues el presidente. Esas son las personas de autoridad. Entonces, cuando una secretaría, que no es una figura de autoridad y que no tiene el poder para meterse en tu esfera judicial, jurídica, entra en la inconstitucionalidad y entra en la ilegalidad. Los únicos para imponerte un cobro en casetas o por circular por tus vías de comunicaciones es el Congreso de la Unión, que lo debe estipular, que debe ser como un impuesto o como un derecho. Los derechos está estipulado en la Ley Federal de Derechos, donde menciona que debemos de resarcir los daños por utilizar un bien de la nación, es decir, aeropuertos, puertos marítimos,
y así, que son patrimonios de la nación y que por usarlo debemos de contribuir para resarcir el daño, ¿no? Pero resulta que las carreteras, ninguna carretera está dentro de esta ley federal de derechos, no está estipulado. Y tampoco está estipulado como un impuestos, que eso lo marca el artículo 31, fracción cuarta, donde estamos obligados como ciudadanos a contribuir con con la nación. Entonces, al no estar estipulado, nadie se puede meter con la esfera jurídica, con tu esfera jurídica como ciudadano. Los únicos son el Congreso quien determina qué impuestos vamos a pagar, o como impuestos o como derechos. Y si la carretera no está dentro de esta ley federal de impuestos y de la ley federal de derechos, entonces no estás obligado a pagar absolutamente ningún peso. Pero la SCT